evitemos esos pequeños detalles. Luego, no se olviden de acá colocar, por ejemplo, el año. Este es el año 2023. ¿Ya? No coloquen así su proyecto es sobre el año 2021, 2020, cosas que pasaron o análisis de casos retrospectivos. No se olviden que sigue siendo 2023. Ojo, ¿ya? Este es el presente año. Eso también ha sido un error. Muy pocos se han equivocado en eso, pero por si acaso les comento, ¿ya? Este, a ver, siguen entrando sus compañeros y he puesto grabar. Luego de esto vienen los agradecimientos. En realidad esta parte es opcional. La dedicatoria, esto también es opcional y viene y pasamos al índice, ¿ya? Donde viene numerado. Esto tampoco no lo modifiquen porque es el índice habitual de todas las cosas que debe tener su proyecto. Luego viene el problema. Hemos estado trabajando cómo plantear el problema. Ya, acá por lo general les he puesto 4 párrafos, 500 palabras. Ya, acá colocamos por qué es importante el problema, cuál es la brecha del conocimiento que hay, por qué se necesita llenar esa brecha, este, eh, eh, qué pasaría si tenemos esa información, qué lograríamos, etcétera. ¿Ya? No más de 500 palabras, no más de 4 párrafos. Luego venimos acá al problema general. Tenemos, esto ya lo hemos trabajado, los problemas específicos también. Luego viene la justificación. Y acá ustedes pueden poner, hay algunos que colocan acá justificación teórica, justificación práctica, pero eso ya queda a criterio de ustedes. Yo por lo general les dejo un solo párrafo. Si es que ustedes desean, pueden colocar justificación teórica, práctica, metodológica, etcétera. ¿Ya? Social. Y luego viene la delimitación del estudio, que esto también hemos conversado. Un estudio tiene que estar basado en un tiempo, espacio y persona. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar el nivel de conocimiento sobre dengue en estudiantes de medicina, pues tengo que colocar primero en dónde lo voy a realizar. Va a ser en Lima, va a ser en Chorrillos, va a ser en qué universidad. Entonces, voy a colocar que es en la Universidad de San Juan, en la sede de Chorrillos en el 2024. ¿Cierto? El 2024 va acá. Lo voy a realizar desde el 1 de enero del 2024, 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Luego viene la delimitación social. Esto en realidad también es opcional. Si es que hay algún criterio importante para seleccionar a las personas, como por ejemplo, en este caso, estudiantes de medicina, eso colocan acá. Porque pueden ser estudiantes de enfermería, pueden ser estudiantes del primer ciclo, segundo ciclo. Si ustedes han definido un ciclo en particular, eso lo colocan aquí. Luego viene la delimitación conceptual, que esto sobre todo hace referencia a qué aspecto de las variables van a evaluar ustedes. Y ustedes van a poner acá que principalmente se va a determinar el nivel de conocimiento, ¿no? Ese es el concepto que se va a determinar, o el conocimiento, desde el punto de vista de, de grado, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Las limitaciones, esto también viene de su Canvas. Ustedes estábamos discutiendo qué potenciales limitaciones pueden tener en su trabajo, ¿cierto? Desde el punto de vista de que, no sé, les puedan mentir en las encuestas, que no todos quieran participar, o que las personas se muestren reacias a firmar el consentimiento informado, etcétera. El objetivo general y los objetivos específicos, si bien lo vamos a hacer el día de hoy, esto es muy similar a los problemas, al problema general y el problema específico que estaba acá. Si ustedes hacen esto bien, van a tener ya de por sí hechos los objetivos específicos. Luego pasamos al propósito del estudio, ¿ya? Esto les voy a mencionar hoy día en la clase también, y luego viene el marco teórico. Acá les he puesto un modelo para que ustedes más o menos vean cómo se hace un antecedente bibliográfico. Tienen acá uno, acá tienen otro, ¿ya? Un internacional y uno nacional, como les dije, solamente se coloca en los apellidos. En el caso de nombres españoles, se colocan los dos apellidos, a veces se coloca con una línea, los nombres en iniciales
Se puede colocar y colaboradores o tal, que significa, esto es latín, que significa y todos los demás, ¿cierto? Luego se pone la fecha en el año, y puedo colocar el objetivo, puedo colocar lo más importante del estudio. No es copiar y pegar el abstract, ojo, uno se da cuenta rápidamente cuando alguien ha copiado el abstract. Y si copian el abstract, cuando le pasemos esto por Turnitin, les va a parecer que ustedes han cometido plagio. Ya, aquí hay tres modelos de antecedentes, luego tenemos las bases teóricas. En las bases teóricas, por favor, no colocar más de una hoja, más de 2 páginas, ¿ya? No más de 2 páginas, por favor. Acá en el marco conceptual van a colocar los términos mesh que usaron para su búsqueda, ¿cierto? Podemos poner estudiante de medicina, podemos colocar este nivel de conocimiento, lo puedo colocar en castellano, pero al costado lo puedo colocar en inglés, no hay problema, lavado de manos, etcétera. ¿Ya? Y ustedes definen el concepto de acuerdo a la definición de puede ser del NIH u otra definición internacional que ustedes conozcan, ¿ya? Luego pasamos al capítulo 3 porque tenemos que el trabajo se presenta la próxima semana, hasta la próxima semana. Ya se activa esta semana y se presenta hasta la próxima semana, no se olviden. Eh, perdón, que hay todos sus compañeros están esperando. No se olviden que colocamos la hipótesis alterna y la nula, ya ambas. Y las variables por las que vamos a trabajar. Esta parte de acá de variables probablemente no la hemos hecho y ustedes van a decir, pero no sé qué colocar. No hay ningún problema si lo dejan vacío, ¿ya? Entonces la 3.2 y 3.3 ustedes la pueden dejar vacío, pero todo lo demás tienen que presentar. Entonces, mejor dicho, la práctica calificada uno se presenta hasta el capítulo 3, la parte 3.1, que es la hipótesis, ¿ya? Esto, lo que sigue después también se los estoy colocando, pero simplemente como para que ustedes tengan de referencia, porque con esto vamos a trabajar para que ustedes puedan hacer su proyecto. No se olviden de trabajar con Vancouver y tratar de usar o Zotero o Mendeley, ¿ya? Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar la... Doctor, una consulta. En ese archivo que usted ha colgado, no es el mismo que estaba en el Blackboard. No, 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 este Al es otro menos en archivo. las delimitaciones no estaba igual. Eh, ¿A cuál archivo te refieres? Al que usted comentó en la primera clase del el modelo, el proyecto T1, creo que así se llama, ¿no? El archivo. A ver, déjame revisar qué archivo tienen ustedes, porque, a ver, tienen acá documentos del curso, la práctica. En la semana 1 está, doctor, en contenido procedimental actitudinal. Ya, les aparece como proyecto T1, acá están principalmente el croquis, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Sí, sí, yo me acuerdo. Es el ciclo anterior. ¿Por qué no? ¿Por qué les he modificado un poco? Porque este está un poco más, si se dan cuenta, en el proyecto, en el modelo que les he subido, solamente está hasta índice. Ya, ahí les pongo qué tipo de letra y todo lo demás, pero no les pongo de forma detallada el proyecto. Acá ya les pongo más o menos qué cosas deben colocar en cada uno de ellos. Igual pueden seguir el anterior también, son muy similares, la única diferencia es la delimitación. Ahora, en la delimitación lo único que interesa es el tiempo y el espacio, que es lo más importante, ¿ya? La otra es como que no es tan necesaria. Ok, chicos, vamos a empezar con nuestra... Vamos a ver qué pasó, no quiere abrir la diapositiva. Ya. Ok, de lo que vimos la semana pasada, ustedes se deben estar acordando que hablamos un poco de
errores de hipótesis tipo uno y tipo 2. ¿Y por qué vamos a resaltar un poco, o vamos a hacer un repaso de esto? Porque es importante que ustedes aprendan a reconocer cuándo hay un error tipo uno y cuándo hay un error tipo 2. Ya, porque sobre esto prácticamente se basan los errores en medicina, ¿ya? Y sobre esto habíamos discutido un poco. Entonces, solamente para recordar, les dije que el error tipo uno es el clásico mentiroso, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos una prueba que nos está mintiendo y nos está diciendo que un hombre puede quedar embarazado. Y el error tipo 2 es del falso negativo o de la prueba incapaz, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una gestante que está embarazada notoriamente, pero el resultado le sale negativo. Entonces, es un falso negativo. Entonces, yo me puedo plantear de la misma forma, en la realidad, si la hipótesis nula, porque todo se trabaja con la hipótesis nula, si la hipótesis nula es falsa, ¿cierto? Si la hipótesis nula es falsa, o sea, mejor dicho, yo tengo razón, mi hipótesis alterna es verdad, porque acuérdense que trabajamos con la hipótesis nula. ¿Y qué pasa si yo termino aceptando, ya, aceptando la hipótesis nula, yo estoy cometiendo un error tipo 2? Un ejemplo, si yo tengo imaginémonos que yo tengo una nueva vacuna para el COVID, ¿ya? Esa vacuna no tenemos muchos recursos, pero la hemos probado en 20 personas. Entonces, la hemos comparado con una vacuna Pfizer. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo la hipótesis nula, ¿cuál sería? Que mi vacuna no es eficaz, ¿ya? Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna, que no la vamos a tocar, es la vacuna es eficaz. Y la hipótesis nula es no es eficaz. Entonces, yo sí sé por los estudios preclínicos y por la similitud de mi vacuna con otras vacunas que mi vacuna funciona, ¿cierto? Entonces, yo en la realidad sé que la hipótesis nula es falsa, ¿cierto? Yo sé que la hipótesis nula es falsa. ¿Y qué es lo que debería hacer? Rechazarla. Eso es lo normal que yo debería hacer. Entonces debería estar en este ámbito que está aquí. Yo debería poder rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo, por la poca cantidad de pacientes que tengo en mi estudio, termino aceptando la hipótesis nula? O sea, termino diciendo que mi vacuna no es eficaz. Entonces, quedo como un incapaz, ¿cierto? Mi vacuna funcionaba, pero yo no pude demostrarlo. Entonces, eso es un error tipo 2. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, imagínense que aparecen otra vez los fanáticos del cloro, ¿cierto? Durante la pandemia hubieron un montón de fanáticos que les hacían a las personas hacer gárgaras con lejía o tomar agua con lejía. Yo conocí algunos pacientes con cáncer que habían fanáticos que les vendían agua con metales pesados y que les habían dicho que una investigación en Rusia, en Alemania, había encontrado que esta agua con metales pesados curaba el cáncer. Entonces compraban cada botella de agua a creo como 200, 300 soles y con eso los pacientes tomaban todo el día su agua con metales pesados, que era un agua con uranio, no sé qué tanta cosa. ¿Cierto? Entonces, bueno, cada paciente es libre de tomar. Yo le explicaba de que ninguna de estas terapias había demostrado eficacia, pero a pesar de eso, el paciente creía. Entonces, imagínense que aparecen nuevamente en escena, ¿cierto? Los de la lejía. Entonces, en la realidad sabemos que la lejía no funciona, ¿cierto? Sabemos que la hipótesis nula es verdadera. Sabemos que la lejía no sirve para nada. Entonces, decimos que la hipótesis nula en la realidad es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer normalmente? Aceptar la hipótesis nula, ¿cierto? Aceptar que no funciona. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer vender este investigador? Probablemente nos va a decir que ha logrado rechazar su hipótesis nula y, mejor dicho, el agua con lejía para él sí funciona. Entonces rechazó la hipótesis nula que decía que no funcionaba y terminó aceptando la hipótesis nula como verdadera, como falsa, perdón, y por lo tanto cometió un error, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de error ha cometido? Un error tipo uno. ¿Quedó claro? Sí, entonces al error tipo uno le vamos a llamar error tipo alfa,
Al error tipo 2 le vamos a llamar error tipo beta. Eso es simplemente para recordar lo que hicimos en la semana anterior. Y lo mismo más o menos, siempre trabajamos con la hipótesis nula. El error tipo uno es cuando existe de por medio una manipulación del diseño o de los datos, o mejor dicho, falta de consistencia o validez interna. Entonces yo realizo un estudio, pero ya desde antes de realizar el estudio yo estoy tergiversando los resultados. A eso se refiere con el error tipo uno. Entonces, ¿cómo se soluciona el error tipo uno? Modificando todo el diseño o mejorando la consistencia interna, la validez del estudio. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el investigador rechaza la hipótesis nula cuando ésta es cierta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué escenario estamos? Que los dos medicamentos tenían la misma eficacia, pero la compañía farmacéutica nos trata de vender que uno de los medicamentos es más eficaz que el otro, ¿ya? Cuando en realidad no lo son. Y tenemos el clásico ejemplo tipo 2 que también hablamos, ya que un investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad sí eran diferentes. ¿Y por qué? Porque probablemente no tuvo el número de pacientes adecuado. Entonces, el error tipo 2 se mejora aumentando el número de pacientes que participan en el estudio. Ahora vamos a pasar a objetivos, ¿ya? Entonces, los objetivos son las metas o los logros que necesitamos para poder terminar nuestro trabajo. Entonces, en realidad en investigación, para que ustedes se den cuenta, los objetivos son los que van a dirigir todo el estudio. Si los objetivos están bien hechos, ustedes ya tienen prácticamente el trabajo terminado. Si sus objetivos todavía muestran problemas, este, probablemente tengan que rehacer muchas cosas de su trabajo. Entonces, son los pilares más importantes del proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, acuérdense ustedes que cuando hablábamos sobre esto, no sé, en metodología les han comentado que si, y esto es que quede para la historia, cada vez que ustedes tengan, si ustedes tienen tres objetivos de investigación, tienen que tener el mismo número de conclusiones. Cuando ustedes vayan a sustentar su tesis y ustedes tengan cuatro objetivos, por cada uno de los objetivos deben tener una conclusión. Y no solo eso, por cada objetivo yo debo de tener una variable. Por cada uno de los objetivos yo debo de tener un resultado. Entonces, cuando ustedes empiecen a narrar sus resultados son como, imagínense, como subtítulos. Entonces, ¿cuál es el orden de los objetivos? Y eso es más o menos para todos. El primer objetivo siempre es caracterizar o describir a la población con la que voy a trabajar. Ese es el primer objetivo general para todos los estudios. Hay muy pocos estudios que no tienen este objetivo, caracterizar a la población. El segundo objetivo, por lo general, es determinar la variable A o evaluar la variable A. El tercer objetivo, por lo general, es evaluar la variable B. El tercer objetivo es asociar o relacionar o evaluar una relación específica entre ambas variables, ¿ya? Esa es más o menos la secuencia que tenemos para los objetivos de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan a hacer su proyecto y tengan los resultados de su trabajo, ustedes van a tener primer subtítulo de resultados, características de la población. ¿Por qué? Porque el primer objetivo era caracterizar a la población. El segundo objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, determinar el nivel de conocimiento en estudiantes de medicina sobre dengue. Ok, entonces el segundo resultado va a ser nivel de conocimiento de dengue en estudiantes de medicina. Y lo pongo como subtítulo. ¿Por qué? Porque obedece al segundo objetivo. Tercer objetivo era determinar el rendimiento académico de los estudiantes durante el 2023. Entonces, imagínense que el tercer subtítulo de los resultados va a ser rendimiento académico de los estudiantes. Y por último, yo estoy buscando una asociación entre el rendimiento académico y nivel de conocimiento del dengue. Entonces, yo tengo que poner como último resultado asociación entre el nivel de conocimiento y el rendimiento académico. Entonces, esa es la forma como debemos trabajar. Como se dan cuenta, los objetivos nos van a proponer
la vía o el camino que nosotros debemos seguir para hacer todo el trabajo. Entonces, si es que no están adecuados, nosotros no vamos a poder terminar nuestro trabajo de forma adecuada, ¿ya? Y por lo general vamos a tener, ustedes recuerdan un objetivo general, que es prácticamente todo el marco del estudio, y objetivos específicos, que son como metas pequeñas que necesitamos para poder definir o poder resolver nuestro problema de forma adecuada. ¿Ya? Entonces no debe llevar ningún tipo de ambigüedad. Entonces, esto ya les expliqué de las fases del proceso de investigación, ya les dije cómo, ¿cierto? Cada objetivo representa una variable y cada objetivo representa una parte de los resultados y cada objetivo representa una conclusión. Está en todas las etapas, ¿ya? Entonces nos va a limitar los límites y la amplitud del estudio, ¿cierto? Entonces nos va a poner el estudio en un contexto general también. Nos va, si supongamos que ustedes llegan a sustentar su tesis sobre nivel de conocimientos y rendimiento académico. ¿Qué pasa si alguien les pregunta, ¿y ustedes por qué no han evaluado las actitudes? Ustedes pueden responder claramente porque las actitudes no se encontraban dentro de los objetivos del estudio. Mejor dicho, ustedes cuando hacen un estudio solamente se centran en estudiar los objetivos del estudio, no se salen de los objetivos del estudio de tal forma de que evitamos recopilar variables que probablemente sean importantes, pero que no forman parte de los objetivos del estudio. Quizás de otro estudio de repente, pero no de este estudio. ¿Ok? Entonces, la estructura con la que trabajamos para construir un objetivo que es importante es un verbo en infinitivo, ya el asunto, variable, y luego viene tiempo, espacio, persona. ¿Ya? No se olviden que esa es la estructura. Entonces, hay algunas características que ya más o menos les he conversado, ¿cierto? Una de ellas es que tenemos que extrapolar los problemas específicos a objetivos específicos de una forma adecuada. Y alguien entró y colgó a ver, deme un momento porque cada vez que entra alguien cuando activo el cursor, se cuelga, se colgó. Ya está. Ok. En segundo lugar, como les dije, los objetivos nos van a dar ya relaciones específicas. Por lo general, evitamos cualquier término ambiguo. Términos ambiguos, por ejemplo, yo he visto en trabajos de estudiantes, incluso de tesistas, que me ponen como objetivo específico, hay asociación. Eso no es un objetivo específico. O me ponen, existen factores de riesgo, o evaluar los factores de riesgo, o determinar la asociación de los factores de riesgo. O sea, ustedes cuando proponen un objetivo tienen que dar relaciones específicas o determinar exactamente qué es lo que quieren hacer, dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer, ¿ya? Entonces, se usan verbos, vamos a tener verbos infinitivos, pero ustedes deben recordar que hay verbos, eh, los vamos a llamar como grandes o generales y verbos específicos, ¿ya? Por ejemplo, determinar puede ser un verbo general, puede ser un verbo específico. Comparar y es un verbo específico. Verificar es un verbo específico. Calcular un verbo específico. Describir también un verbo específico. Identificar un verbo específico. Establecer es un verbo general. Evitamos todo tipo de verbo que sea ambiguo o vago, como por ejemplo apreciar, entender, ¿ya? O comprender. Y no se olviden principalmente que siempre vamos mm, a variar un poco con los objetivos. No van a colocar el mismo verbo para todos, ojo, ¿ya? Entonces, va a Doctor, una variar de consulta. acuerdo al tipo. Entonces, doctor, disculpe, entonces en los objetivos no se puede repetir, por ejemplo, determinar, determinar, encontrar, No, 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 no. correlacionar, no.
No, de preferencia, por eso les dije, el primer objetivo siempre es evaluar a la población, ¿cierto? Entonces, el primer objetivo por lo general es describir las características o caracterizar a la población de estudio. Entonces, para el primer objetivo debo reservar describir o caracterizar. Para el segundo objetivo puedo usar, acuérdense que el segundo objetivo es sobre la variable uno, ¿cierto? Entonces, si mi variable uno es, no sé, alfabetización sanitaria. Entonces, yo voy a colocar ahí calcular el nivel de alfabetización sanitaria. Si mi segunda variable es, por ejemplo, satisfacción del usuario, voy a colocar evaluar o comparar o calcular o determinar la satisfacción del usuario que acude al centro de salud, bla, bla, bla. Si mi último objetivo es finalmente comparar o evaluar la asociación entre la alfabetización y, y la satisfacción, yo voy a poner acá analizar o evaluar la asociación entre la variable A o entre los pacientes que tienen baja satisfacción y baja alfabetización. Entonces, yo ya estoy proponiendo algo. No estoy disparando al aire. Si ustedes ponen evaluar los factores de riesgo, ya, pero ¿qué quieres evaluar de los factores de riesgo? Si ustedes me ponen calcular o determinar los factores asociados, eso no es un objetivo específico porque estoy disparando al aire, ¿ok? Por ejemplo, acá tienen analizar los factores de riesgo. Esto, si bien es permitido para un estudio inicial, es muy ambiguo, está muy tirado al aire. Entonces, la idea es que seamos lo más específico posible. Esto puede ser un objetivo general, tranquilamente, pero ya en los objetivos específicos tengo que narrar detalles específicos del estudio, ¿ya? Entonces, esto más o menos ya les comenté. El objetivo general siempre va a abordar el problema de forma general, la solución al problema o la respuesta al problema, mientras que los objetivos específicos nos van a dar las actividades que debemos completar para poder desarrollar el problema, que ya les dije. Y acá tenemos unos ejemplos, vamos a ver. Estos son de acuerdo a los niveles, nivel exploratorio, nivel descriptivo, nivel explicativo, ¿ya? Entonces, imagínense que tenemos este problema de investigación. ¿Cuál es la efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimientos y prácticas de bioseguridad en un hospital, en el hospital Loaiza, ¿cierto? Ya, entonces, variable uno, efectividad, ¿cierto? Variable 2, conocimientos y prácticas de bioseguridad. Entonces, mi objetivo puede ser, acá puedo usar determinar porque es un verbo grande, puedo usar evaluar también porque es un verbo grande, voy a colocar como objetivo general determinar la efectividad de un programa educativo en los conocimientos y prácticas. Pero yo les pregunto, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Sigamos las reglas que les he dicho. Primera regla, uno, caracterizar a la población. ¿Qué quiere decir entonces? Número uno, caracterizar o describir las características demográficas, epidemiológicas del personal de salud que participa en la investigación, ¿cierto? Entonces, primero describo a la población de estudio. Segundo, voy a evaluar la variable uno. ¿Cuál es la variable uno? Ya dijimos que era efectividad. Entonces, primero voy a evaluar determinar la efectividad de un programa educativo, ¿cierto? Independientemente voy a describir el programa educativo y voy a hablar de su efectividad. Eh, Tercer objetivo específico, voy a conocer el nivel de conocimientos base del personal de salud, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Voy a evaluar, por ejemplo, de forma basal, cuánto era su nivel de conocimiento y cuánto era la práctica que tenía. Ya, y acá es un poco contradictorio porque debería ser este el segundo objetivo, en realidad. Porque ¿cuáles son los pasos? Primero describo a la población, luego establezco una línea de base. ¿Y cuál es la línea de base? En este caso sería el nivel de conocimientos y prácticas
de del personal de salud. Y en tercer lugar, ya evalúo la efectividad, ¿cierto? Evalúo qué pasa después. Les doy la intervención, que es la charla, y evalúo qué pasa después de la charla. Entonces, yo puedo evaluar, por ejemplo, comparar el nivel de conocimientos antes y después del programa educativo, que eso vendría a ser efectividad, ¿ya? O evaluar la efectividad del programa educativo luego de la charla de bioseguridad. Y ahí tengo mis tres objetivos. ¿Puedo colocar uno cuarto? Sí. El cuarto es opcional. Va a depender del tipo de estudios que quieran trabajar, pero por ejemplo, este estudio tranquilamente lo puedo resolver con tres objetivos específicos, ¿ya? Acá tenemos, bueno, este es más o menos algo muy similar. Variable uno, nivel de conocimiento y prácticas de bioseguridad. Variable 2, prevalencia de infecciones intrahospitalarias. ¿Cierto? Entonces ya tengo mi objetivo, puedo usar establecer, que es un verbo grande. Acá tengo otro objetivo general, pero si se dan cuenta, este es un estudio descriptivo porque yo solamente encuentro una sola variable. ¿Cuál es la variable? Características socioeconómicas. Nada más. Entonces, pero este objetivo descriptivo lo puedo convertir prácticamente o puedo evaluar tres variables, porque ustedes me dirían, el doctor me ha dicho que el primer paso es describir. Ya, pero este es un estudio descriptivo, no hago otra cosa más que describir. Y como les dije, en este estudio no forma parte de los que podemos usar para tesis. ¿Y por qué? Porque solamente vamos a describir. ¿Qué vamos a escribir primero? El ingreso promedio familiar. Segundo, el nivel educativo. Tercero, el tipo de vivienda. Si se dan cuenta, solamente estoy describiendo. Entonces, pero yo no coloco las características sociales, las características económicas, las características demográficas, sino que ya voy a algo muy específico. ¿Y cuál es lo específico? Si quiero hablar de económico, hablo de ingreso promedio. Si quiero hablar de aspectos educativos o aspectos de acceso a la educación, hablo del nivel educativo de los padres, ¿cierto? Y si quiero hablar de nivel socioeconómico, pues y lo puedo hacer mediante el tipo de vivienda y la zona donde reside, ¿ya? Entonces, de forma general, como les dije, no más de cuatro objetivos. El cuarto objetivo, por lo general, es muy opcional, pero lo ideal son tres, ¿ya? Tres a cuatro. ¿Cierto? Entonces, este es un artículo que incluso está publicado y acá ya les más o menos les he mencionado. Ya tenemos el problema, los objetivos y finalmente pasamos al propósito. El propósito, acuérdense que solamente debe tener como máximo dos párrafos. Ya, acá vamos a poner cuál es la intención. Ya, obviamente no van a colocar que voy a hacer este trabajo porque me quiero titular o me quiero graduar de médico, no. Ya, entonces, se supone que esto está basado en los objetivos y por eso va en esta zona, ¿ya? Se supone que ustedes en esta parte pueden narrar, usando sus objetivos, qué es lo que esperan encontrar, ¿ya? O qué van a lograr cuando ustedes terminen los objetivos. Por ejemplo, ¿qué voy a lograr con el primer objetivo? Voy a conocer las características de la población que acude al hospital y en el segundo objetivo, acuérdense que era el nivel de conocimientos o efectividad, perdón, o nivel de conocimiento sobre bioseguridad. En relación al segundo objetivo, voy a lograr establecer una línea de base que me permita evaluar en el futuro diversas intervenciones sobre bioseguridad. Y el tercer objetivo, ¿cuál era? La efectividad, ¿cierto? Entonces, el tercer objetivo me va a permitir evaluar o me va a permitir conocer la efectividad de los programas de intervención educativa, ¿ya? Entonces, de esa forma yo he podido establecer cuáles son el propósito del estudio, o sea, qué es lo que voy a hacer una vez que yo termine con los objetivos, ¿cierto? ¿O para qué me va a servir cada uno de los objetivos a largo plazo, ¿ya? Entonces, uno de los problemas o uno de los errores que hay en el propósito es que siempre colocan cosas que no tienen nada que ver con la investigación. Ponen cosas como, por ejemplo,
voy a lograr cerrar una brecha en el conocimiento, o me va a permitir crear programas de salud. Acuérdense que es basado en los objetivos. Los objetivos tienen un propósito. El propósito es el mismo objetivo, pero a largo plazo, ¿ya? Entonces, ese es simplemente para que ustedes tengan en cuenta y con eso estamos terminando, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, Doctor, chicos? entonces el propósito es como un compilado de los objetivos específicos, ¿verdad? Así es como un compilado de los objetivos, pero acuérdense que imagínense que es como el mismo objetivo, pero a largo plazo, después de que acaban la investigación. Entonces, la forma como yo lo resuelvo siempre es me imagino que es el mismo objetivo, pero me imagino qué pasaría después de la investigación. Entonces, por ejemplo, objetivo uno, describir las características. Ya, entonces, ¿qué logro con el objetivo uno? Conocer las características de los pacientes que llegan al hospital. Con el objetivo 2 yo establezco una línea de base, ¿cierto? Para implementar nuevas estrategias sobre el nivel de conocimiento sobre bioseguridad. Y sobre el tercer objetivo, me sirve para evaluar si es que este tipo de intervenciones, uno me sirve para evaluar si es que este tipo de intervenciones pueden ser eficaces en mejorar la bioseguridad, pero también me sirve para crear un antecedente, ¿cierto? Porque en base a este antecedente yo puedo generar nuevas intervenciones. Ok, listo chicos. Bueno, ahora sí, no se olviden que, bueno, ya no tenemos internet, así que, este, pero sí tenemos Blackboard, no se olviden, por favor. Eh, lo siguiente que voy a hacer es, vamos a pasar a la práctica. Les he subido en su Blackboard el modelo de esto, de tesis que les acaba de mostrar en la clase. Y les he activado toda la semana. Acuérdense que no hay retrasos, se evalúan durante la práctica de la próxima semana. O sea, en la práctica de la próxima semana nosotros vamos a tener nuestra PC1, ya, y durante la práctica vamos a evaluar lo que ustedes han subido durante toda la semana. Ya, ok chicos, listo. Entonces nos estamos viendo y nos dividimos para entrar a sus respectivos docentes. Sí, dígame. Sí, hola. Había una pregunta. Doctor, Sí. el avance del trabajo hasta qué punto sería, ¿En cómo? o sea, hasta del avance, El avance, les dije durante la teoría que es hasta el capítulo 3 del modelo que les he enviado. Del capítulo 3 solamente van a ser hipótesis. El 3.2 que es variable, todavía no lo vamos a tocar porque esa es nuestra siguiente clase. hasta el capítulo 3 del modelo que nos acaba de enseñar, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Ok, chicos, nos estamos viendo entonces. A ver, por favor.